una jornada muy importante que está convocando la CGTP para este 8 de abril. Y dentro de esos, de los puntos que tiene, tiene 4 puntos muy importantes dentro de su plataforma. Uno de ellos es salario mínimo vital. Hay toda una propuesta en ese sentido. Está también la derogatoria del decreto supremo 013, el proyecto de ley 4008, y además hay un petitorio por la dación de una ley general del trabajo justa y democrática, como la central la llama. Para ello contamos con Carlos Bedoya, un abogado y periodista, columnista a su vez del Diario 1. También tenemos la participación de Álvaro Vidal, abogado laboralista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, también contamos con la participación de Luis Villanueva Carvajal, dirigente nacional de la CGTP en el cargo de una Secretaría de Organización. Carlos, ¿es posible o no aumentar el salario mínimo a 1.500 soles como demanda la canasta familiar? Por supuesto, es en realidad más que posible una necesidad de hace mucho tiempo. Se trata de un pacto social que necesitamos y que además en tiempos de crisis vendría es muy pertinente, porque ayudaría también a reactivar la economía, ¿no? Entonces es clave aumentar, teniendo en cuenta que los aumentos del salario mínimo han sido muy pocos durante toda la década del boom, y que ya es hora además no solamente de hacer un aumento, ¿no?, sino de establecer un mecanismo por el cual haya aumentos periódicos y ajustes periódicos de la remuneración mínima vital. Entonces, Carlos, ¿nos podrías decir en todo caso cómo beneficiaría este aumento de sueldo, ¿no?, políticamente, socialmente, ¿no?, y económicamente al país, ¿no? Y en todo caso, ¿cuál sería el mecanismo para hacer este aumento, ¿no?, que se está proponiendo que sea de 1.500 soles? Tenemos que recordar que en cuanto a la remuneración mínima vital, en el Perú, la remuneración mínima vital es una de las más bajas de la región, por debajo de Ecuador, por debajo de Chile, por debajo de varios vecinos, siendo paradójico que el Perú ha mostrado un crecimiento en los últimos 10 años bastante grande. Ha sido considerado como un ejemplo de crecimiento, aunque ese periodo está terminando, pero incluso en todo ese periodo los aumentos de sueldo han sido 2 o 3, no ha habido más, y el último en 2 tramos. El salario mínimo del Perú es de $250 aproximadamente, y no tiene una relación con de alguna manera cómo se han venido incrementando los precios. Por más que la inflación se mide con productos básicos, el precio de otros productos que no están y servicios que no están medidos en la inflación, como los servicios educativos o no solamente los alimentos de primera necesidad, sí se han encarecido mucho los alquileres y cada vez alcanza menos el dinero. Entonces sí es muy pertinente no un aumento único de salario, sino un mecanismo permanente de salario mínimo, pero también que opere la negociación colectiva para aumentar el salario en los diversos sectores del país. Entonces tendría que haber un mecanismo, y de hecho lo hay, un mecanismo pero efectivo, que era el compromiso del gobierno de Ollantumala cuando llegó, de establecer un mecanismo periódico de aumento de salarios y remuneraciones basado en la productividad y también en la inflación. Sin embargo, esto no tiene tanto que ver con un tema económico, sino tiene que ver con un tema político, con falta de voluntad, que se quiere hacer pagar en los trabajadores la crisis, y en tiempos de bonanza que el reparto de la torta no sea en beneficio de los trabajadores. En el Perú se ha preferido dar una redistribución a través del crédito, del endeudamiento, y no a través del salario, ¿no? Entonces ya es momento de aplicar un mecanismo periódico de aumento de la remuneración mínima vital, y también un fortalecimiento del mecanismo de la negociación colectiva para el aumento general de salario. Efectivamente, tanto el incremento de la remuneración mínima vital como la promoción de la negociación colectiva son dos mecanismos que desde el espacio del mundo laboral generarían mayores niveles de igualdad. Recordemos que el Perú, a pesar de todo este proceso de crecimiento que ha tenido en los últimos 20 años, las desigualdades en ingresos se han incrementado. En el Perú ha crecido sustancialmente el ingreso y las utilidades empresariales, mientras que las remuneraciones están congeladas. Entonces, un mecanismo adecuado para poder
poder establecer mayores niveles, no solamente de ingresos, sino también mayores niveles de igualdad en el país, sería el incremento periódico de la remuneración mínima vital. Y recordemos que ya existe en el Consejo Nacional de Trabajo un acuerdo para que este incremento sea periódico en base a dos criterios que son, digamos, básicamente de mantenimiento del nivel de ingresos, ni siquiera de incremento, sino simplemente mantener el nivel de ingresos en base a la remuneración mínima, como son considerando la inflación y la productividad. Esto está incluso consensuado con representantes de los gremios empresariales, además de, obviamente, los gremios laborales, y simplemente el gobierno no lo está cumpliendo y ha seguido con el criterio de que el incremento de la remuneración mínima vital es una potestad del presidente, inclusive hasta la primera dama se manifiesta al respecto cuando no le correspondería, y se desconoce lo que establece la propia Constitución, que el mecanismo de incremento de la remuneración mínima vital tiene que ser consensuado con los trabajadores. Para esta Jornada Nacional de Lucha tenemos otros puntos, ¿no? Que se están tomando para movilizar a la gente, ¿no? A favor de un trabajo más digno para todos y todas. Y uno de estos puntos justamente es la derogatoria del Decreto Supremo 013 y el archivamiento del Proyecto de Ley 4008. Para esto queremos preguntarle al abogado laboralista Álvaro Vidal, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque muchos abogados consideran de que este decreto y el proyecto de ley, ¿no? Fomentan el empleo y le dan flexibilidad a un sistema laboral, ¿no? Que supuestamente a nivel nacional es muy rígido. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, es importante recordar en primer lugar que el régimen laboral peruano ya es bastante flexible, ¿no? Es bastante flexible en el sentido de que permite contratar de manera temporal durante bastante tiempo a los trabajadores, y en la práctica lleva que más del 70% de trabajadores peruanos estén contratados de manera temporal. Eso implica, digamos, un alto nivel de flexibilidad, y lo que están haciendo tanto el proyecto de ley como el Decreto Supremo 013 es facilitar los llamados ceses colectivos, que en buena cuenta son despidos colectivos, ¿no? Que es un mecanismo que se generó sobre todo a partir de los años 90, ¿no? En la época de Fujimori, y que, recordemos, sirvió en la práctica para despedir dirigentes sindicales. Entonces hay un antecedente negativo del uso de este tipo de mecanismos de despidos colectivos, y que además reconoce un supuesto que es el silencio administrativo positivo, es decir, que si el ministerio no responde a la solicitud de los empleadores, se entiende por aprobada la solicitud y se procede al despido colectivo. Entonces, tanto, digamos, el Decreto Supremo como el proyecto lo que están buscando es facilitar estos ceses colectivos, estos despidos colectivos, y es claro y lógico que, digamos, desde la CGTP y desde los trabajadores se exija la derogatoria tanto del Decreto Supremo como el archivamiento del proyecto de ley, ¿no? Para esto, en el caso del Decreto Supremo, bastaría una decisión del Ejecutivo, ahora que se está recomponiendo el gabinete, un gesto, al menos, digamos, inicial de acercamiento a las necesidades y los derechos de los trabajadores, sería justamente derogar este Decreto Supremo y además archivar el proyecto de ley. Hay quienes sostienen que la propuesta de la Ley General del Trabajo que sostiene la CGTP es la misma propuesta que ha presentado el congresista Manuel Dangmer. ¿Es eso cierto? ¿Qué nos puede decir Luis Villanueva, dirigente de la CGTP, sobre esta controversia que se ha venido ventilando a través de las redes sociales y que obviamente es necesario poder abordar? Bueno, desde los trabajadores, respecto a la Ley General de Trabajo, tenemos que deslindar nosotros respecto al proyecto que ha presentado el congresista Dangmer, ¿no? La propuesta que ha hecho el congresista Dangmer es una propuesta similar o la misma del proyecto de ley que se encuentra encarpetado en el Congreso del año 2012, ¿no? Un proyecto de ley que prácticamente ratifica la violación a los derechos de los trabajadores, como por ejemplo el sistema de terciarización y el sistema service, régimen service, que es un régimen totalitario que recorta derechos laborales. Además, establecen también las remuneraciones mínimas diferenciadas por regiones. También consolida pues los sistemas de los contratos modales, ¿no? Que desapareció la estabilidad laboral en el régimen de Fujimori. Además de ello, también esto consolida los regímenes especiales como el régimen de exportaciones textiles, el régimen de agroexportación y la ley MIPE, ¿no? Entonces nosotros rechazamos a esa propuesta. La CGTP está por una ley general justa y democrática, una ley que recoja las pretensiones de recuperación de derechos que queremos los trabajadores, y además donde
no se vuelva a recortar derechos. Por ejemplo, la CGTP apuesta por de una vez por todas la desaparición de los regímenes modales de contratación. Queremos que se termine con la ley Service y con la tercerización. Queremos que los trabajadores en general, por ejemplo, tengan mayor sindicalización, ¿no? La libertad sindical está recortada en esa propuesta supuestamente democrática que ha recogido el congresista Dahmer, y que no es más que la misma que estuvieron discutiendo hace años en el Consejo Nacional de Trabajo, y la cual la CGTP no está de acuerdo, ¿no? La CGTP está elaborando una nueva propuesta. En esa propuesta se está recogiendo los intereses de los trabajadores. Nosotros estamos apostando por fortalecer y extender la lucha sindical, de tal manera de que salgamos a las calles y exijamos pues de una vez por todas que se cambie este régimen laboral que se quiere ordenar o recoger en una ley general de trabajo que va a consolidar la ley que dio Fujimori y que ha sido ratificada tanto por Toledo, por el régimen de Alan García y ahora por el régimen de Ollanta-Humala, ¿no? Álvaro, ¿qué se debe hacer para poder derogar este decreto supremo 013 y poder archivar este ley o proyecto de ley 4008 que ha venido promoviendo este mismo gobierno? Sí, bueno, para la derogatoria del decreto supremo, en este caso bastaría con una decisión clara del Ejecutivo, una iniciativa, por ejemplo, del Ministro de Trabajo que plantee la derogatoria, ya que esto, al ser un decreto supremo, una norma reglamentaria, no requiere que pase por el Congreso de la República. En sí, bastaría la decisión política del Ejecutivo para poder derogar el decreto supremo 013, ¿no? Y en el caso del proyecto de ley 4008, que como decíamos lo que busca es facilitar los despidos colectivos, el archivamiento es una decisión también de la propia Comisión de Trabajo en la que está este proyecto, ¿no es cierto?, que recordemos fue tramitado en un contexto sustancialmente distinto del actual. Lo que se buscaba en ese momento era, bajo el argumento de mayor reactivación económica, junto, recordemos, con la llamada ley Pulpín, se introdujo también este proyecto de ley que, mientras la ley Pulpín lo que buscaba era degradar y reducir derechos laborales de los jóvenes, este era un mecanismo más bien para facilitar el despido. Entonces era parte de un paquete de reformas con esta supuesta misión u objetivo reactivador, que sabemos que en la práctica no era tal, sino que lo que buscaba era degradar derechos. En consecuencia, ya digamos la protesta tanto juvenil como ciudadana respecto de la llamada ley Pulpín mostró que hay un desacuerdo claro desde la ciudadanía, desde los trabajadores en contra de este tipo de proyectos, y en consecuencia lo más coherente sería que tanto, además de la derogatoria del decreto supremo 013, se archive definitivamente este proyecto de ley 4008 y más bien se inicie el debate hacia una reforma integral de la legislación laboral que incluye una ley general de trabajo con respeto de los derechos de los trabajadores. Bueno, muchas gracias a los tres, a Álvaro, a Luis, a Carlos, por su presencia en La Fuerza, por habernos dado a entender o aclararnos más estos puntos de reclamo, ¿no?, para la Jornada Nacional de Lucha que se va a dar este 8 de abril. Muchísimas gracias por su presencia, esperamos que nos visiten nuevamente en algún momento. Y además quería aprovechar que tenemos aquí a un dirigente sindical, ¿no? Luis, si nos podrías, por favor, hacer la convocatoria para que todos y todas que nos están viendo estén presentes en esta Jornada Nacional de Lucha. En representación de la CGTP, quiero convocar a todos los trabajadores y trabajadoras y el pueblo en general a que este 8 de abril participen en la gran jornada de lucha y en la gran movilización que estaremos desarrollando a partir de 2 de la tarde, ¿no? Desde la 1:30 nos estaremos concentrando en el frontis del Ministerio de Trabajo, y a partir de las 2 de la tarde vamos a estar desplazándonos hacia la sede central de la CONFIEP. Vamos a protestar en el local de los empresarios, porque sabemos que ellos son los que están promoviendo los recortes de los derechos laborales en los trabajadores, ¿no? Es hora de que todo el pueblo organizado y sobre todo los trabajadores demandemos el respeto de nuestros derechos.